Está ya con nosotros el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, que llegó esta semana, llegó bajo esta tormenta que vivimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor, o sea que lo recibimos con esa bendición. Bueno, Monseñor, ante todo, muchas gracias, todo el equipo de Claves, pero también todos los televidentes lo acompañaron porque todos hacían llegar su acompañamiento con oraciones, su saludo, la alegría de que usted fuera uno de los padres sinodales, ¿no? Así que esto se lo quiero transmitir al principio, porque tanto en la salida suya desde aquí como cuando hablamos con usted en Roma, bueno, la gente realmente lo acompañó especialmente, ¿no? Por supuesto la gente de su arquidiócesis también, claro. Pero cómo fue esta experiencia? Usted antes de viajar nos decía que era su primera experiencia en un sínodo. ¿Cómo la ha vivido, Monseñor? ¿Y qué le gustaría compartir hoy en este retomar los encuentros semanales de Claves? Yo creo que lo más significativo es que se trata de tener un panorama desde un ángulo particular, obviamente, de la vida de la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Y quizá lo que más llama la atención es que si bien hay situaciones muy diversas en los distintos países, había allí obispos de países donde el cristianismo es perseguido, ¿no? Donde hay mártires, países en los cuales la fe cristiana se ha visto muy menoscabada, aminorada en las últimas décadas, ¿no? Pero sin embargo había algo común, ¿no? Que yo creo que es la percepción de que estamos empeñados en la obra de Dios, ¿no? en la misión de Cristo, y por tanto había un deseo de satisfacer las exigencias de esa misión. Por tanto, una constante apelación a la presencia continua del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, a la necesidad de conversión. Conversión que no es cambio de estructuras pastorales, por ejemplo, de métodos, cosas que habrá que revisar porque muchas de ellas son contingentes, ¿no? Sino cambio personal y comunitario, ¿no? A mí me sorprendió también, por ejemplo, ya para descender a algo muy particular, que había una valoración altamente positiva de la parroquia. Porque hace unos años cundió una especie de crítica a la O sea, estructura vuelve la parroquia al parroquial y demás. centro. La parroquia como algo central para la transmisión de la fe, para la nueva evangelización, ¿no? Pero claro, una parroquia que no sea un sitio poco abierto, digamos así, donde la iglesia está siempre cerrada, o exclusivamente dedicada a esperar que la gente venga para recibir servicios religiosos, sino una parroquia que sea un centro misionero, ¿no? Y por tanto articulada orgánicamente en su interior, con gente preparada para eso, porque la idea fundamental acerca de la transmisión de la fe es que el sujeto es la iglesia toda, entonces no solamente el Papa, los obispos, los sacerdotes, los católicos más empeñados como en la vida pastoral como colaboradores del párroco, por ejemplo, sino todos los cristianos, todos los miembros de la Iglesia. Eso supone un cambio de perspectiva, ¿no? Bueno, a eso se le da el nombre clásico de conversión. Ahora, la cuestión concreta es cómo se hace, cómo se logra efectivamente eso, ¿no? Pero había una intención muy fuerte puesta en ese tipo de renovación, digamos. Monseñor, ¿y cómo era la vida de un padre sinodal? Usted nos decía que cuando hablamos telefónicamente a Roma, que era mucho trabajo desde la mañana, y estaban por comenzar en ese momento los grupos de los círculos menores, ¿no es cierto? O sea, exposiciones, círculos menores, pero ¿cómo era el día a día del sínodo? Bueno, la congregación general de la mañana comenzaba a las 9, cuando había congregación general, ¿no? A las 9 de la mañana, con el canto de la hora tercia de la liturgia de las horas, muy bello en latín, con el coro que nos acompañaba todo el tiempo. El Santo Padre asistió a la mayoría de las congregaciones generales. Usted lo tenía ahí enfrente, por lo que Lo vimos tenía en muy foto, cerca, lo tenía muy cerca, sí. Y bueno, pues después de la oración de la hora tercia, comenzaba el programa sinodal. Al principio se escucha al relator general, que era el arzobispo de Washington, que propone la relación antes de la discusión. Ajá. Es decir, a partir del instrumento de trabajo, él intenta ofrecer algunos caminos para la discusión sinodal. Luego vienen, y eso duró más de una semana, las intervenciones de los padres, claro, ¿no? 5 minutos cada uno, ahí estuvo la mía también. Sí, sí, de la cual hablamos con ustedes. En la congregación de la tarde, en la congregación general de la tarde, en la última hora de 6 a 7 de la tarde, allí
había discusión libre, entonces uno podía anotarse, todo es electrónico allí, uno podía anotarse y si el tiempo daba, tenía 3 o 4 minutos también para intervenir libremente, ¿no? Eso para dar mayor agilidad en todo caso al debate. Eso es una novedad que el Papa Benedicto XVI hizo instrumentar hace un par de sínodos, digamos. O sea, muy participativo. Sí. Después, cuando terminaron las intervenciones de los padres, comenzó el trabajo en los grupos menores, en los círculos lingüísticos. Había 2 de lengua española, 3 de inglés, creo, 1 de francés, 2 de italiano, 1 de alemán. Y en los grupos, en los círculos menores, como se los llama, 25 o 26 éramos en el nuestro, hay que ir esbozando las proposiciones, ¿no? En total se reunieron como 350 proposiciones, que luego pasa a la Secretaría General, y allí el relator general, con el secretario especial y sus ayudantes, reducen eso. Lo redujeron a 57, después se añadió otra, a 58, ¿no? Luego eso vuelve a los círculos menores para proponer modificaciones. Entonces, ¿por qué? Entonces ahora por cada círculo menor pasan todas las proposiciones, ¿no? Entonces allí se proponen modificaciones, que luego el relator general con sus colaboradores acepta o no, introduce o no, y se hace un elenco nuevo de proposiciones, que es el que hay que votar finalmente. Si hay que votar placet, non placet, sí o no. Claro. Y de pronto, antes de entrar en esas conclusiones o las que se ha elevado ya el Santo Padre, ¿alguna anécdota, algo que te haya llamado particularmente la atención? Imagino que tendrá muchas, algunas sí, para contar, otras para no, pero algunas que podamos compartir con los televidentes para entrar en la cocina, ¿no? Porque bueno, esto es un privilegio que tenemos. Bueno, hay que recordar también que además de los padres sinodales había auditores, claro, hombres y mujeres, algunos religiosos, religiosas, pero también muchos laicos. Ellos, si querían, podían intervenir, se les daba alguna oportunidad de intervenir. Me impresionó especialmente la intervención de un auditor, un joven de 23 años, catequista de la diócesis de Roma, que comenzó su breve exposición diciendo: bueno, ustedes hablan de cómo les parece que los laicos debieran empeñarse en la nueva evangelización. Yo quisiera hablar de cómo me parece que deben empeñarse los sacerdotes. Qué bárbaro. ¿Cómo nos parece a los jóvenes que deben ser los sacerdotes que hoy necesitamos? ¿No? Hizo una exposición realmente admirable, ¿no? Cómo el joven de hoy quiere un sacerdote íntegro, bien formado, que tenga una base cultural sólida, un hombre de fe ardiente, totalmente entregado al ministerio, ¿no? Fue recibido con un aplauso, pero fue el aplauso más importante del sínodo. ¡Qué lindo! Una realmente cosa fue conmovedor, porque yo creo que el muchacho este dio en el clavo. Claro, claro. Y además fue un llamado también de un laico, un joven, ¿no? Hoy comenzamos el programa hablando con una joven que dejó toda su profesión para irse ahora unos días a Calcuta, ¿no? Como voluntaria, una joven exitosísima que para su vida para tener una experiencia de solidaridad y que está dando catequesis aquí en Argentina. Usted ahora nos dice esto, ¿no? El trabajo urgente de ensamblar cada uno su propia misión, sacerdotes, bueno, la cuestión obispos, es esta, laicos, ¿no? Que la transmisión de la fe hoy día requiere la participación de todos, y una participación, por supuesto, articulada, orgánica, ¿no es cierto?, pero que cada uno en su ambiente. Se habló, por ejemplo, de la importancia de la familia en la transmisión de la fe, que es algo que con la crisis de la familia y los desastres que ocurren y demás ha quedado también muy aminorado, ¿no? Luego, yo decía la importancia de la parroquia, la importancia de lo que se llama el primer anuncio. Esto tiene que ver con el concepto mismo de nueva evangelización, ¿no? Las primeras proposiciones entregadas al Papa se refieren a la naturaleza de la nueva evangelización. Y en esto ha habido un deslizamiento del concepto, porque en el instrumento de trabajo, y el Santo Padre también varias veces ha hablado de eso, la nueva evangelización parecía referirse a los países de vieja cristiandad, donde la fe ha quedado muy aminorada, ¿no? Donde hay deserciones de la vida de la Iglesia y demás. Pero también se extiende a regiones, países enteros, en los que el Evangelio todavía no ha llegado a todos. Entonces allí lo fundamental es el primer anuncio. ¿Y el primer anuncio qué es? Lo que en el griego del Nuevo Testamento se llama el kérigma. El anuncio de que
Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros, y que Él vive en la iglesia y allí nos comunica su Espíritu. ¿Ven? Bueno, ese núcleo esencial es lo que hay que todavía predicar. Y no solamente en ese mundo, podríamos decir, todavía pagano, para darle un nombre, ¿no?, sino también aún a los fieles de nuestras comunidades. ¿Ven? Hay que recordarles lo central de la vida de la fe, ¿no? Y aprovechar el año de la fe, entre paréntesis ahí relacionamos estas dos realidades eclesiales, ¿no?, aprovecharlo para que ellos puedan tener ámbitos de formación integral, de tal manera que estén preparados y puedan asumir ese papel de ser sujetos en la transmisión de la fe. Muy bien. Terminamos con la bendición, ¿le parece? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, Monseñor Héctor Daguerre, ya de vuelta en Argentina. La alegría de tenerlo con nosotros y seguramente la próxima semana con una nueva propuesta. Nos hacemos una brevísima pausa. Tras ella, sí hacemos el sorteo de la beca para estudiar en la Universidad Católica de La Plata. Realmente a todos los que escribieron, muchas gracias. Tras la pausa.